Bueno, buenos días compañeros. El día de hoy les vamos a presentar el tema del capítulo número 6 de la materia de formación y evaluación de proyectos. El tema se llama Análisis y Administración de Riesgos. Bueno, como inicio tenemos los objetivos y generalidades del análisis y administración de riesgos. Los objetivos del análisis y administración de riesgos en un proyecto de inversión son los siguientes. El primero es determinar con alguna medida cuantitativa cuál es el riesgo al realizar determinada inversión monetaria. Y el siguiente es administrar el riesgo de tal forma que pueda prevenirse la bancarrota de una empresa. Siguiente, por favor. Bueno, las generalidades de esto es que la evaluación de proyectos propone una metodología general de planeación de una nueva empresa y una serie de prácticas o técnicas para resolver cada una de las partes que constituyen esta metodología general. Por ejemplo, en el año 2008, el mundo tuvo una nueva crisis económica provocada por muchos factores. Todos los países, incluso los desarrollados, sufrieron los efectos de esta crisis. Esta fue originada en Estados Unidos y, de acuerdo con los expertos, esta crisis fue similar en magnitud a aquella que sufrió en Estados Unidos en 1929. Esta nueva crisis dejó, entre algunas otras cosas, millones de desempleados en todo el mundo. Con excepción de algunos países desarrollados, así como China, el resto de los países sufrieron las consecuencias pues de la globalización de los mercados, fluctuaciones en el precio de las materias primas importadas, en las tasas de interés, en la paridad monetaria de las monedas débiles con respecto a las monedas más fuertes, etcétera. Entonces, la evaluación de proyecto nos viene a proponer una metodología que pues nos plantea la seguridad o nos da un poco más de seguridad al elaborar una empresa o un nuevo producto para evitar la bancarrota, pues, de la empresa. Em, con esto se hace un estudio de factibilidad técnico-económica y nos da los pronósticos que podríamos obtener al final o como resultado. Em, ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Gracias. Entonces, tenemos que el método analítico administrativo no solamente nos da el riesgo, sino que también con la serie de pasos y procesos para su administración, eh, pretende prevenir, como ya les había dicho, la quiebra de la inversión que se hizo al principio. Esto anticipando la situación con tiempo suficiente para evitarla, es decir, que si llega a haber algún problema, pues ya se tiene alguna solución previa. La secuencia de presentación de esta parte es la siguiente. La primera es crítica de la teoría actual del riesgo y filosofía del nuevo enfoque. De ahí, método de la evaluación económica que elimina el factor inflacionario. El siguiente es nivel mínimo de ventas para el cual el proyecto aún es rentable. De ahí, enfoque propuesto para abordar y resolver el problema. Y por último, es la discusión sobre el enfoque propuesto. Bueno, de ahí tenemos lo que es la crítica de la teoría actual del riesgo. Todas las técnicas que utilizan conceptos probabilísticos suponen que los valores asignados a las probabilidades ya están dados o que se pueden asignar con cierta facilidad. La probabilidad de que ocurra un evento se expresa por medio de un número que representa la probabilidad de ocurrencia, la cual pues, se determina analizando la evidencia disponible relacionada con la ocurrencia del evento. De esta manera tenemos que pues, la probabilidad puede conceptualizarse como un estado de la mente porque representa la creencia en la posibilidad de que ocurre determinado evento. Así pues, esta creencia se convierte en una probabilidad subjetiva y a pesar de esto, la probabilidad es parte integral de la toma de decisiones económicas. Una de sus aplicaciones más sencillas pues es la de calcular un valor monetario esperado y se utiliza mucho cuando se pretende introducir un nuevo producto al mercado. Tenemos el método Monte Carlo. Este enfoque nos sirve para el análisis del riesgo
y es una clase de simulación para tomar decisiones en la cual las distribuciones de probabilidad describen ciertos elementos económicos. Este método utiliza las distribuciones que pueden ser empíricas o teóricas para generar resultados aleatorios, los cuales pues se combinan con los resultados técnico-económicos en un estudio de factibilidad para tomar decisiones respecto al proyecto. Mientras más simulaciones se efectúen, se espera que el resultado sea más confiable. De ahí tenemos el método de árboles de decisión. Este es otro enfoque por medio del cual es posible analizar un análisis de cómo las decisiones tomadas en el presente afectan o pueden afectar las decisiones en un futuro, ya que muchas decisiones tomadas en el presente no consideran las consecuencias a largo plazo, por lo que se utiliza cuando es importante considerar las consecuencias de decisión y se conocen las probabilidades de que sucedan en el futuro los eventos bajo análisis. Estos árboles de decisión se construyen a partir de tres situaciones u opciones mutuamente excluyentes a seleccionar. De cada una de estas opciones se generan a su vez otras dos o tres opciones más, como se muestra en el ejemplo que está al lado. Bueno, estos métodos desarrollados son los principales cuando es posible asignar valores a las probabilidades de ocurrencia de determinados eventos, aunque la realidad indique que, si bien es cierto que los métodos implican el uso de valores de las probabilidades, en la mayoría de las situaciones no se tienen datos válidos para asignar con bases reales valores significativos a esas probabilidades, por lo que los métodos descritos reducen su aplicación o casos prácticos en situaciones muy limitadas. Como en este caso se trabaja con probabilidades conocidas, a esta situación se le llama toma de decisiones con certidumbre y bajo riesgo, a diferencia de métodos que no manejan probabilidades. Los métodos que se vieron anteriormente son con certidumbre y bajo riesgo, y existen otro tipo de métodos que son cuando no se manejan probabilidades a la situación. A esto se le llama toma de decisiones con incertidumbre y bajo riesgo, que son los que se van a mostrar a continuación. Uno de ellos es la matriz de pago. Esta, cuando por falta de datos no se desea asignar un valor a las probabilidades de ocurrencia de los eventos bajo estudio, se puede razonar o deducir que cada uno de los posibles eventos tienen la misma probabilidad de ocurrir que los demás, o que no hay otro por qué suponer de un evento más probable que otro. Esta matriz se construye generando una serie de opciones que no necesariamente se excluyen entre sí. Para cada opción se dan varios estados o eventos futuros sobre los cuales quien toma la decisión no tiene control. De esta manera, la matriz da por resultado los pagos o ganancias de cada alternativa contra evento futuro. De ahí tenemos lo que es la regla de Laplace, donde esta deduce que cada uno de los posibles eventos tienen la misma probabilidad de ocurrir que los demás, o que no hay por qué suponer que un evento es más probable que otro. Con este razonamiento, la probabilidad de ocurrencia de cada estado es 1 sobre n, donde n es el número de posibles eventos. Por último, tenemos riesgo e incertidumbre. Se considera que la causa principal por la que todos los métodos mencionados tratan de resolver el problema de riesgo e incertidumbre en proyectos de inversión es que las variables que afectan la rentabilidad de una inversión son en gran medida incontrolables, por tanto es impredecible su comportamiento. Supongamos dos situaciones. En el primer caso, tenemos a una corporación transnacional que normalmente tiene disponible un portafolio de inversiones, es decir, tiene una serie de opciones de inversión que varían no solo en el monto, sino también en el tipo de producto y país donde se va a invertir. Para este tipo de corporaciones puede ser útil en cierta medida la teoría
puesta sobre el riesgo, ya que para inversiones en países que son desarrollados y de una economía estable es fácil que los pronósticos que se hagan sean certeros en el futuro con solo pequeñas desviaciones. Pero tenemos también el caso 2, que se trata de la misma corporación donde ésta desea invertir en algún país en vías de desarrollo, como por dar un ejemplo, Latinoamérica. En esta situación, pues ya todo cambiaría radicalmente. En este caso, el futuro económico de cualquier país es impredecible, pues cuando no se enfrenta a situaciones de inflación galopante, aparecen planes de choque para control económico interno, gobiernos muy corruptos que dan al traste con cualquier plan de desarrollo, etcétera. Bueno, ahora vamos a ver la filosofía del enfoque realizado. Para comprender esto, tenemos que recordar varias cosas de los capítulos pasados. Y bueno, el número de variables que intervienen y pueden afectar la demanda de un producto, pues son poco controlables. Entonces, en consecuencia, se pueden predecir con poca exactitud y se clasifican en situación económica mundial, situación económica interna del país en donde se desarrolla el estudio, disposiciones gubernamentales del propio país, comportamiento personal de los consumidores, etcétera. Ante la imposibilidad de hacer buenos pronósticos, es más conveniente no intentar predecir el futuro, sino tratar de evitar cualquier situación inconveniente para la empresa. La nueva filosofía del empresario moderno es precisamente reaccionar no solo rápido, sino de manera acertada ante los cambios frecuentes que se van presentando, lo que dista mucho de las planeaciones a largo plazo. Un nuevo enfoque de análisis debe contemplar el hecho real de que en la actualidad es inútil hacer planeaciones o pronósticos a plazos mayores de un año. Si, de hecho, pues hasta un poco menos, ¿no? Las condiciones han cambiado tanto que invalidan las decisiones tomadas. La declaración fundamental de la nueva filosofía es la siguiente: los únicos datos verídicos y confiables son los obtenidos en el presente. Si se considera que esta aseveración es totalmente válida, significa que los únicos datos que se utilizarán en el nuevo enfoque son los datos recién recabados, lo que implica además que no se trabaja con proyecciones que, pues como ya se ha comentado, son inseguras y pueden invalidar una decisión tomada. Entonces, la filosofía del nuevo enfoque es llevar a cabo el proyecto siempre que las condiciones actuales y conocidas, tanto del mercado como tecnológicas y económicas, lo hagan económicamente rentable. El estudio de mercado, pues, debe de hacerse lo más completo posible, con proyecciones multivariadas. Si este es un estudio que, pues, desde un principio da como resultado que no hay un mercado futuro inmediato, pues la inversión tiene que rechazarse de inmediato también. Y bueno, el nuevo enfoque hace exactamente lo mismo que el tradicional, o sea que recomienda instalar la capacidad de producción de acuerdo con las condiciones de mercado vigentes en ese momento, pues para prevenir futuras ampliaciones. Si se asume que solo la información del presente es conocida y válida y se considera a la inflación como cero en el análisis, las siguientes declaraciones son válidas. Número 1, si la inversión resulta económicamente rentable bajo las condiciones actuales y conocidas, sin importar el nivel de inflación en el futuro, el proyecto seguirá siendo rentable siempre que el nivel de ventas se mantenga constante. Número 2, la rentabilidad económica se ve incrementada en automático si se aumenta el nivel de ventas, siempre que permanezcan constantes las otras condiciones que afectan la rentabilidad. Y número 3, el préstamo a tasas preferenciales siempre es benéfico para la empresa, cualquiera que sea el nivel de inflación vigente y siempre que las ventas no disminuyan. Bueno, el empleo de la técnica de inflación cero implica evaluar el proyecto en condiciones pues pesimistas. Esto es
sin haber llegado a saturar la capacidad de los equipos y sin considerar préstamos a tasas preferenciales. Si a pesar de eso la inversión es económicamente rentable, entonces cualquier préstamo de este tipo o aumentando las ventas elevará de inmediato la rentabilidad. Por otro lado, la rentabilidad económica se mide como la diferencia entre el TEMAR y la TIR, que fue lo que vimos en el capítulo pasado. Superando la TIR a la TEMAR, a mayor diferencia, mayor rentabilidad. Aquí se tiene entonces un primer parámetro para catalogar un proyecto como riesgoso. Si el nivel de producción es tal que satura la capacidad instalada y a pesar de esto la TIR supera por aunque sea un pequeño margen a la TEMAR, entonces el proyecto es muy riesgoso. Esto significa que a pesar de que, por ejemplo, la planta opere a toda o casi toda su capacidad, la TIR con mucha dificultad alcanza el valor mínimo de rentabilidad y esto hace muy riesgosa la inversión, porque una baja ligera en las ventas, pues entonces lo estaría haciendo no rentable y esto pues da muy poca flexibilidad de operación. En esto, básicamente en esto consiste el nuevo enfoque llamado de análisis y administración de riesgo. De análisis de riesgo, pues porque se determina con precisión cuál es el nivel mínimo de ventas que siempre se debe tener y de administración de riesgo, porque al notar una disminución de las ventas, aunque lenta pero sostenida, se puede calcular de cuánto tiempo se dispone para administrar ese riesgo. Y bueno, administrar significa varias cosas, entre ellas elevar la productividad, mejorar la calidad para conseguir más preferencia de los consumidores, incrementar la red de ventas o distribución, etcétera. Es decir, que se trata pues de determinar cuándo y a qué nivel de ventas no se debe llegar y administrar con tiempo suficiente la empresa para evitar dicha situación. Medición del riesgo de mercado. A diferencia del riesgo tecnológico, el cual puede ser controlado por la empresa al optimizar todos los recursos que utiliza en la producción, el riesgo de mercado está fuera del control de la compañía. Por eso también se le conoce riesgo no sistemático. En particular, el riesgo de mercado se refiere a la posibilidad de sufrir pérdidas en los mercados financieros. Para calcular el riesgo de mercado, puede emplearse dos métodos fundamentales, que es el método de valoración delta y el método de valoración global. La siguiente, por favor. Método de valoración delta. En el proceso de medición delta se trata de estimar la variación del valor de un portafolio con una medida de sensibilidad de los factores de riesgo, utilizando la siguiente expresión: pérdida sobre ganancia potencial es igual a la sensibilidad de la posición delta por cambios potenciales en los factores de riesgo, que serían tasas de interés, de cambio y precios de activos. El método de valoración delta es el más fácil de utilizar y requiere menos esfuerzo de cálculo que el de valoración global, pero su aplicación se reduce a posiciones lineales. La linealidad es aquella que permite evaluar una cierta sensibilidad de un portafolio de activos o a los cambios del mercado. La siguiente, por favor. Método de valoración global. En el procedimiento de valoración global, los modelos también son llamados de valoración completa, y al contrario que el anterior, no trata de definir una relación explícita entre el valor del portafolio y los factores de riesgo, sino que simplemente trata de estimar el valor del portafolio en distintas situaciones o escenarios, o sea, en distintos niveles de precios, utilizando la siguiente igualdad: pérdida sobre ganancia potencial es igual al valor de la posición después del cambio potencial del mercado menos el valor de la posición actual. La siguiente, por favor. Riesgo financiero. Financiar significa aportar dinero necesario para la creación de una empresa. Financian una empresa o proyecto tanto los accionistas como una institución bancaria, en caso de que aquellos decidan solicitar un préstamo. El riesgo en este caso, pues es evidente. Una elevación de las tasas de interés del préstamo forzaría a la empresa a pagar intereses por arriba de la cantidad programada, lo cual puede eventualmente llevar a la empresa a riesgo de bancarrota.
Ese también es un riesgo no sistemático, es decir, no puede ser previsto por la empresa, ya que depende de la estabilidad económica de un país. La siguiente, por favor. Otros riesgos financieros son la devaluación de la moneda local, cuando la empresa necesita de alguna o algunas materias primas importadas. La devaluación de la moneda hará que repentinamente el costo de producción sea mayor sin que la empresa pueda evitar ese aumento. Una clase de riesgo financiero adicional también está relacionado con la devaluación de la moneda local en caso de que la empresa tenga deudas en dólares o cualquier otra moneda fuerte ante lo cual se devalúe esa moneda. La siguiente. Bueno, vamos a hablar sobre otros enfoques para el análisis del riesgo. Bueno, los investigadores financieros se dieron cuenta que medir el riesgo no es una tarea sencilla, y debido a esto el enfoque que aquí se describe no mide, sino que califica el riesgo y solo nos da una apreciativa del mismo. En los mercados financieros, este método pues se aplica sobre las acciones que emiten las empresas, aunque en realidad es una medida indirecta del riesgo de la misma empresa. Existen varios requisitos para aplicar este método. El primero vendría siendo la calificación del riesgo de una empresa, que solo la puede realizar una empresa autorizada por la Comisión Nacional de Valores, que pues vendría siendo aquí en México. La siguiente, por favor. Ok, la filosofía de las empresas calificadoras es proporcionar a la comunidad inversionista una opción profesional y actualizada referente a la capacidad de pago oportuno del capital e intereses de instrumentos. Estos vienen siendo representativos de deuda en algún mercado de valores. Esta calificación solo es válida sobre una serie de acciones emitidas. Si hoy una empresa emite acciones, necesitará un estudio para calificar el riesgo de estas mismas acciones. Pero si se emiten nuevas acciones dentro del año, se requerirá otro estudio para obtener otra calificación sobre las nuevas acciones. La siguiente. Ok, bueno, para emitir una calificación se analizan a fondo las perspectivas de la venta de la empresa. Esto puede ser el pronóstico del mercado, se analiza la posición tecnológica y la eficiencia de los procesos, dado por el estudio técnico, y se realiza un profundo análisis de las ganancias y rentabilidad futuras, que pues es el análisis y la evaluación económica. Un estudio de calificación de riesgo es muy costoso y pues se efectúa por medio de este método. El método del que les mencioné anteriormente en sí es bueno, ya que proporciona información de riesgo con base a la gran cantidad de datos, pero tiene varias limitantes prácticas. Entre ellas vendría siendo que el método solo se utiliza para calificar empresas que emiten instrumentos de deuda y que cotizan tales instrumentos en la bolsa de valores. La calificación tiene una vigencia limitada a prácticamente el momento de la emisión, lo cual significa que calificar el riesgo de una empresa al menos una vez al año por este método es aún más costoso. Y pues todo esto limita el uso del método para la micro, pequeña y para las medianas empresas que existen en México. Y ya para finalizar, existen grandes empresas en México, e igual que en otros países de Latinoamérica, que pues al no cotizar sus acciones en la bolsa no tienen necesidad de obtener una calificación de su riesgo, por lo que probablemente nunca pues lo hayan medido. Esto lleva a la conclusión de que se requiere un método sencillo y barato que esté al alcance de casi cualquier empresa, incluyendo pues las pymes, que les permita medir su propio riesgo. De esta manera, pues si no lo miden, nunca sabrán la rentabilidad económica que tienen. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.